Por lo tanto, no hay problema. Podemos empezar. Bueno, la clase anterior la terminamos viendo las preparaciones que hace David junto con Jonatán para descubrir si Shaul quiere efectivamente matarle o si pueden solucionar el problema. Y vimos lo que ocurrió en los festines del novilunio, de Rosh Hodesh, y a la mañana siguiente Jonatán tiene que transmitirle a David el resultado de su encuentro con su padre, con Shaul. Y aquí estamos en el versículo 35. Y fue por la mañana. Salió Jonatán al campo a la reunión con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre, encuentra ahora las flechas que yo tiro. Y el muchacho corrió y tiró una flecha para pasarlo. No se oye. Vaya, Javiva dice que no se oye. Si alguien puede ayudarle, porque creo que los demás sí que me oyen, ¿verdad? ¿Los demás podéis oírme? Antes de continuar, quiero comprobarlo. Ahora sí. Ah, vale, se entrecorta. Bueno, pues procuraremos no mover la pantalla mientras estoy hablando y al contrario. Bueno, entonces, versículo 37, vino el muchacho al lugar de la flecha que Jonatán había tirado y gritó Jonatán tras el muchacho y dijo, ¿acaso no está la flecha de a ti hacia allá? Y llamó Jonatán tras el muchacho, pronto, apresúrate, no te detengas. Y recogió el muchacho de Jonatán la flecha y volvió a su señor, y el muchacho no sabía nada, solo Jonatán y David sabían del asunto. Vamos a ver lo que os he preparado para entender un poco mejor. Bueno, otra vez con este problema. Ay. Vamos a ver para pasarlo. Pensaba que lo tenía aquí preparado. Para pasarlo, está aquí. Bueno, entonces, para pasarlo significa que tiró la flecha muy lejos para estar seguro de poder decir al joven que tiene que ir más lejos, puesto que esta es la señal para David, que tiene que alejarse. Recordemos que se trata de 3 flechas. El ayudante empieza a correr ya cuando Jonatán tira la primera. Por eso necesita esforzarse en tirar la segunda o la tercera exageradamente más lejos para estar seguro de poderle decir a David o al muchacho que tiene que ir más lejos. Y antes de que el chaval llegara al lugar de la flecha, ya le gritó que se fuera más lejos. ¿Ok? Entonces, versículo 40. Versículo 40. Entonces Jonatán dio sus objetos al muchacho y le dijo, ve, lleva a la ciudad. Y el muchacho se fue y David se levantó del lado del sur y cayó rostro a tierra y se postró 3 veces y se besaron el uno al otro y lloraron uno al otro hasta que David lloró más. Vamos a ver si este tampoco quiere abrirse. Lloraron uno al otro. Vamos a ver. La pantalla aparece. Sí, ahí está. Cuando están seguros de que nadie ha seguido a Jonatán y cuando el ayudante ya está lejos, se levanta David y sale del escondite. Y lloran. Cada uno llora por la suerte del otro. Jonatán llora por lo que le ocurre a David. Shalom Teresa. Jonatán llora por lo que le ocurre a David, que tiene que huir, perseguido por la falsa sospecha de traición.
y no tiene dónde ir. Le espera un tiempo de incertidumbre, de grandes peligros, que no sabe cuánto va a durar. Y David llora por la suerte de Jonatán, puesto que está entre el martillo y el yunque. Por una parte, la lealtad que le debe a su padre, y por otro, el saber que se está cometiendo una gran injusticia. Jonatán se pone en gran peligro al ayudar a David, ya que si su padre se entera, no dudará en matarlo por ello. Una cosa es abogar por él y otra muy diferente es convertirse en su cómplice de huida. Sí, es lo que vamos a ver, Miquel, es lo que vamos a ver hoy, si Dios quiere. Y David llora más, puesto que la suerte de Jonatán es más dura que la de él mismo. No tan solo no heredará a su padre, sino que no es seguro que llegue a ver el desenlace del asunto. No, el llanto era muy literal. La gente en aquel tiempo sabía llorar. Dicen de los mediterráneos que todos nosotros sabemos llorar, no somos como los nórdicos que todo lo hacen en frío. Nosotros sabemos llorar tanto hombres como mujeres. Y en el caso de David y de Jonatán, las figuras del Tanaj, se repite muchísimas veces el llanto, tanto en hombres como en mujeres. El último versículo del capítulo 20 dice, y Jonatán dijo a David, ve en paz, ve a paz, ya que hemos jurado ambos nosotros en nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre yo y tú, y entre mi simiente y tu simiente para siempre. Ya sé que en castellano se dice primero tú y luego yo, pero así está en hebreo. Y por lo tanto yo lo he copiado fielmente y este tampoco se quiere abrir, entonces lo abrimos de aquí. Ve a paz. No lech beshalom, ve en paz, sino lech le shalom, ve a paz. Ir en paz se le dice a alguien que ya ha acabado sus tareas en este mundo y ya está en su tumba y nos despedimos de él diciendo, vete en paz con tu conciencia, en paz con tu destino. Mientras no hayamos terminado nuestra misión, decimos que vamos a paz, seguimos en camino. La palabra shalom tiene la misma raíz que shalem, completo o perfecto, puesto que la verdadera paz está en la perfección, cuando cada uno ha cumplido su misión, cuando cada parte del puzzle está en su lugar adecuado, cuando tenemos la conciencia tranquila y podemos descansar, entonces estamos en paz. Pero mientras no hemos llegado a esta perfección, estamos tan solo en camino hacia la paz. Y esto es lo que le dice Jonatán a David, vete a la paz. Y así en hebreo, sobre todo gente culta, gente religiosa que conoce este aspecto, tenemos mucho cuidado en decir siempre lech le shalom y no decir lech be shalom. Ve a paz y no ve en paz. Muy bien. Y llegamos así al capítulo 21. Y espero que aquí ahora no me haga problemas con los enlaces. Y David se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. ¿Y qué tiene esto de especial? Después de haber descubierto Jonatán
que su padre tenía la intención de matar a David, ha ido a visitar a su amigo para que pueda salvar su vida, huyendo y escondiéndose en algún lugar. Jonatán ha hecho sin duda un buen trabajo, pero no el suficiente. Después de avisar a su amigo David, ha regresado satisfecho a la ciudad sin preocuparse del cómo se las arreglará el perseguido, porque podría haber salido a su entrenamiento de tiro al arco con algún tipo de desayuno dentro de su zurrón y darle el bocadillo a David para que tuviera que comer en las primeras horas de su huida. No lo hizo. Se fue a la ciudad, regresó a casa. Un pequeño descuido que, según el Talmud, le costará la vida a mucha gente, a los habitantes de toda una ciudad y al mismísimo Jonatán, junto con su padre y sus hermanos. El descuido en el tema de compartir la comida con un amigo, dice el Talmud, puede resultar atroz. Tenía que haber traído la comida y compartirla con David y no lo hizo, y esto se considera muy grave, aunque fuera por descuido. Descuido en estos temas es criminal. Versículo segundo, y llegó David a Nov, al sacerdote Ahimelech, y se apresuró Ahimelech al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Ay, también este me hace problemas. Se apresuró, vamos a ver dónde está esto, se apresuró. El segundo, aquí estamos. Abimelech es el sumo sacerdote de una familia que ya conocemos. Es el bisnieto de Elí, que había sido el sumo sacerdote en Shiloh, hasta que la ciudad fue destruida por los filisteos. Los dos hijos de Elí murieron en la batalla cuando el arca fue raptada. El nieto de Elí, Ahitub, se convirtió en sumo sacerdote y ahora tenemos a su hijo Ahimelech en este importantísimo puesto. Recordemos que el tabernáculo, después de la destrucción de la ciudad de Shiloh, había sido trasladado a Nov, dejando el arca fuera del tabernáculo en Kiriat Yearim, por unos motivos que ya empezamos a verlos, pero que los puliremos un poco más a continuación cuando lleguemos a la reunión entre el arca y el tabernáculo. Ahimelech ve llegar a David y se alarma y sale apresuradamente a su encuentro. El mismo verbo apresurarse con temor o tan solo temer o estremecerse, que ya vimos varias veces en capítulos anteriores, como que el verbo viene con la preposición hacia o al encuentro de, por lo tanto no puede traducirse solo como temer, sino que debe traducirse como salir apresuradamente a su encuentro o algo parecido. Miquel, espera tranquilamente unos pocos versículos y llegamos a todo esto. Tienes razón, pero por favor espera un poco, no adelantes los acontecimientos, no nos atropellemos. Bueno, así pues, David llega a Nov, no a Gat de momento, llega solamente a Nov, y Ahimelech, el sumo sacerdote, sale apresuradamente y con temor al encuentro de David. Era Shabbat, un día en que está prohibido salir de paseo alejándose más de 1 kilómetro de la ciudad, a no ser que sea por un motivo de vida o muerte. Claro que David tenía un puesto muy importante como general del ejército, que le permitía salir para hacer incursiones en el territorio enemigo de los filisteos
o para evitar sus ataques. Y Ahimelech ya le había visto varias veces al salir con sus soldados en cualquier hora del día o de la noche y en cualquier día de la semana. Por lo tanto, para Ahimelech no es ningún problema, no es ninguna sorpresa ver a David. El problema es que David viene solo y desarmado, y esto no tiene sentido. Significa que ha ocurrido algo muy grave que Ahimelech no es capaz siquiera de adivinar. Y Ahimelech se alarma mucho. Versículo 3. Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha ordenado algo y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he ordenado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes bajo tu mano? 5 panes da a mi mano, o lo que tengas. El rey me ha ordenado. El rey me ha ordenado. Está prohibido mentir. ¿No lo sabe David? Como en casi todas las cosas, siempre hay excepciones, por supuesto. Cuando se hace por peligro de muerte, está permitido. O cuando se miente para no avergonzar gravemente a alguien, o por modestia. Son temas que deben estudiarse detenidamente cuando tengamos la oportunidad, que no es ahora. De momento nos quedamos con esta primera excusa de que David está en peligro, y esto está claro, o peor aún, puede poner en peligro al mismo sacerdote, que si le ayuda sabiendo que está huyendo del rey, se le considerará cómplice y por ende reo de muerte. David quiere evitar que se entere y le miente diciendo que el rey le ha enviado para una misión secreta. Como que David es un comandante de fuerzas élite, es lógico lo que le dice al sacerdote. Es una misión secreta de la que nadie puede enterarse y por eso tuvo que salir de la ciudad desarmado y sin provisiones y completamente solo. Según su versión, sus soldados le están esperando en un lugar determinado y se encontrará con ellos a continuación. A causa de todo esto, dice David, necesita urgentemente que el sacerdote le aprovisione con lo que no ha podido traer y, en primer lugar, la comida. David pide 5 panes o lo que sea. Versículo 5. Respondió el sacerdote a David y dijo: no hay pan profano bajo mi mano, pero hay pan sagrado si se han guardado los jóvenes solo de mujer. En el tabernáculo había una mesa de oro sobre la que se colocaban 12 panes cada Shabbat por la mañana y se retiraban a la semana siguiente. Pero estos panes son sagrados y deben ser consumidos tan solo por los sacerdotes del tabernáculo después de purificarse y santificarse. Si tienen alguna impureza, como la de la casualidad nocturna que ya hemos visto, no podrán participar en esta comida. El sacerdote le dice que tiene los panes que acaban de ser retirados de la mesa de presencia y que está dispuesto a entregarlos a David para sus soldados, pero a condición de que éstos no se hayan impurificado al estar con sus respectivas mujeres. La pregunta estaría perfectamente en su lugar si se tratara de unos sacerdotes que quieran incorporarse a las funciones del tabernáculo. Para ellos deberían tenerse en cuenta todas las leyes de pureza y comprobar si las han cumplido estrictamente. Pero estamos hablando de soldados que no son sacerdotes. Ahimelech ya está dispuesto a darles los panes,
puesto que entiende que es un estado de emergencia, por lo que debería tener en cuenta que las normas habrán cambiado. Incluso en caso de emergencia, intentaremos cumplir lo mejor que podamos, teniendo muy en cuenta que este cumplimiento no debe interferir o retrasar la necesidad expresada. Lo mismo ocurre cuando hay una emergencia en Shabbat con un enfermo o un accidentado o una mujer que va a dar a luz, que debe ser evacuado urgentemente al hospital. Intentaremos no profanar el Shabbat o hacerlo de un modo que se hagan cuantas menos transgresiones, pero solo hasta el punto de que estas exigencias no le retrasen ni interfieran en absoluto en la atención que se debe al paciente. Después de 2000 años de vida en la diáspora, hubo necesidad de refrescar estas leyes y adaptarlas a las condiciones modernas al levantar hospitales y enfermerías y al entrenar a los equipos médicos y paramédicos para la atención en Shabbat. Claro que por desgracia sigue habiendo médicos que no se preocupan por el cumplimiento de las normas religiosas en su vida particular, pero están obligados por ley civil a seguir unos estrictos protocolos destinados a no profanar el Shabbat en todos los centros gubernamentales, según lo que acabamos de ver. Bueno, ahora vamos a ver las preguntas que me están haciendo aquí. Dice Francesc, creo que estamos juzgando a David como si ya poseyéramos la versión del gran rey que fue. En el momento de lectura, David es un traidor a su rey. Es difícil realizar la traslación temporal. A mí me es difícil. Javiva contesta que David no es el traidor, debe cubrirse de la muerte. Bueno, pues yo discrepo con ambas opiniones. Por supuesto que David no es traidor, pero no es porque deba cubrirse de la muerte, sino porque no ha dado un solo paso de traición. No ha hecho absolutamente nada. Claro que tal vez a esto se refiere a Javiva, que huye de la muerte, pero es una muerte injusta. Y esto no puede considerarse traición. El huir de un castigo injusto no puede considerarse traición. Y por lo tanto, esto no huye de la muerte, exactamente. Y por lo tanto, esto no puede considerarse traición. El veredicto del rey diciendo que él es un traidor ha sido antes de que David huyera. Y por lo tanto, no puede considerarse, esto no es un motivo. El hecho de huir luego no puede considerarse traición. El verdadero motivo de Shaul es un villano, no es un villano, está carcomido por la envidia. La envidia y, como ya hemos visto, los malos consejeros que tiene a su alrededor. La envidia le hace perder la vista, pierde el conocimiento, o sea, no ve lo que tiene delante. Y entonces los consejeros pueden hacer con él lo que les dé la gana. Los consejeros sí que son los villanos. Ok. Volvamos a nuestros versículos. Estamos en el versículo 6. Y David respondió al sacerdote y le dijo que si la mujer nos está vedada como ayer y anteayer, al salir yo, los utensilios de los jóvenes serán sagrados, y es un camino profano, e incluso si hoy se consagrara en utensilio. Vamos a ver esta frase tan enrevesada. Una frase larga, cargada y enrevesada. No como te lo imaginas, le dice David, que los muchachos menosprecian su buen comportamiento en el campamento. Le reprocha David al sacerdote. No me has entendido bien. Los muchachos no menosprecian su buen comportamiento en el campamento. Al contrario,
Ellos cumplen el mandamiento con suma atención, como dice la Torá y como hemos visto hace poco. En el libro de Devarim, capítulo 23, cuando salgas en campamento contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en ti un hombre que no estuviera puro por casualidad de noche, saldrá fuera del campamento y no vendrá dentro del campamento. Y será antes de anochecer, se bañará en agua, y al ponerse el sol vendrá dentro del campamento. Esto ya lo vimos. Bien sabido es que en casi todos los ejércitos del mundo, hasta hace menos de 100 años, prestaban atención a las necesidades sexuales de los soldados y de vez en cuando les proveían de mujeres para calmarlos. Esto ha estado siempre prohibido en el judaísmo, como expresan estos versículos y algunos otros que hablan de la prohibición de prostitución. David dice que sus soldados cumplen estrictamente con estas normas, las mujeres les están vedadas mientras están de servicio, y aquí se refiere incluso a sus propias mujeres. Mientras están de servicio, se separan de sus mujeres, y de cualquier otra mujer, por supuesto. Y David añade que, por lo tanto, también los utensilios de los soldados están santificados y dignos de comer carne de sacrificios o los panes de la presencia. Aunque todo esto no es necesario, ya que los panes retirados de la mesa ya no tienen el mismo grado de santidad, puesto que están ya en un camino profano, puesto que está permitido que los sacerdotes los coman. Y por lo tanto, estos panes ya están en un camino profano. Y por último, aunque acabaran de ser consagrados estos panes ahora mismo dentro de los utensilios sagrados, no tendría que haber problema. Dice David que si pueden comer los panes sin ser sacerdotes por estar en caso de emergencia, igualmente podrían consumirlos los muchachos, aunque estuvieran en estado de impureza. Y por lo tanto, toda estos problemas que intenta ponerle Ahimelech, el sacerdote, pues no tienen sentido, no tienen lugar. El sacerdote se convence y en el versículo 7 dice, el sacerdote le dio sagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia, retirados de delante del Señor para colocar pan caliente en el día que es tomado. El significado de esta frase depende del lugar en que pongamos la coma. La lógica nos dice que la frase debe ser así. Pan de la presencia retirados de delante del Señor, porque eran 12 panes. Pan de la presencia retirados de delante del Señor es lo que te voy a dar para colocar pan caliente el día en que es tomado el otro pan. O sea, había pan de la presencia que había estado allí toda la semana y que se retiraba en Shabbat para colocar en su lugar, en el día en que es tomado, un pan nuevo y caliente. El problema es que el pan nuevo no podía estar caliente, puesto que lo cocían el viernes y no en Shabbat. Habría pasado toda la noche y unas cuantas horas más hasta que lo colocaran sobre la mesa del tabernáculo. Y si pasadas estas horas aún estaba caliente, nada nos impide entender que en realidad al decir pan caliente se refiere al pan que estamos retirando al cabo de una semana. Y hay que colocar la coma en otro lugar. Pan de la presencia retirados de delante del Señor para colocar pan caliente el día que es tomado, en que la palabra caliente se refiere al pan retirado,
que sigue siendo tierno y caliente en el día en que es tomado de sobre la mesa. No es más que uno de los múltiples milagros que acontecían en el tabernáculo. Versículo 8. Y había allí un hombre de los siervos de Shaul en aquel día, detenido delante del Señor, y su nombre Doeg el Edomita, jefe de los pastores de Shaul. Y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí bajo tu mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Elá, he aquí, está envuelta en una ropa tras el efod. Si a ella la tomas, tómala, porque no hay otra fuera de ella en este lugar. Y dijo David: no hay como ella, dámela. Vamos por partes. Jefe de los pastores de Shaul. Siendo los pastores no del ganado animal que pudiera tener, sino de los hombres, dando al pastor el significado de dirigente, de líder que les muestra el camino. Puesto que Doeg era el presidente de los tribunales, una persona con mucha sabiduría y con mucha influencia. Ya hemos mencionado a este personaje varias veces en el pasado sobre la base que nos ofrece el Midrash. Para quienes no lo sepan, el Midrash no hace más que examinar atentamente los versículos y las insinuaciones, que a veces estas insinuaciones son completamente diáfanas y que hay en el texto. Y luego saca las conclusiones requeridas uniendo los cabos sueltos. Según el Midrash, Doeg era una de las personas con más influencia sobre Shaul y quien más claramente le incitaba contra David. Por lo tanto, Lupe tiene razón de que Shaul es el responsable por su conducta de envidia, pero si esta envidia no estuviera acompañada por las incitaciones de Doeg y de otros consejeros contra David, entonces la envidia de Shaul, Shaul al fin y al cabo era muy buena persona y entonces no tendría por qué haber caído en una persecución de este tipo. Podría haber salido todo esto de otro modo. Por lo tanto, cierto que Shaul es responsable por su conducta, por caer en la envidia, esto no se lo quita a nadie, pero el hecho de que hubiera otras personas que lo encaminaran hacia esta persecución contra David, esto ya es otra cosa. ¿Por qué tienes estos consejeros? Esto ya es otra pregunta. Tal vez lleguemos a esto a continuación, porque este tema va a salir de nuevo. David ha llegado al tabernáculo huyendo del rey, y justo en aquel Shabbat también Doeg estaba allí. Como presidente del tribunal, Doeg tenía un punto de vista claro sobre el significado de los pasajes de la Torá. En su inmensa mayoría coincidían con la Masoret, con la tradición oral, transmitida de maestros a alumnos, cuya responsabilidad estaba en manos de unas personas de las que tenemos sus nombres hasta el día de hoy. Ya que estamos, citaremos la Mishnah en Pirkei Avot que dice: Moshe recibió la Torá del Sinaí y la transmitió a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Esto está en Pirkei Avot en el primer capítulo. El Talmud, y Maimónides lo cita, nos proporciona los nombres de estos ancianos y profetas
de generación en generación, y de momento la lista es cortita. El primero es Moshe, el segundo es Yoshua, el tercero es Pinhas, que es contemporáneo de Yoshua, el cuarto es Elí, y el quinto ya es Shmuel. Y luego viene un largo etcétera en 40 generaciones hasta que fue acabado el Talmud, y el Talmud nos trae la lista completa y Maimónides la cita. Bueno, entonces hay una Torah oral que es transmitida oralmente de maestro a alumno. Y Doeg está de acuerdo con la mayoría de estos temas, pero había varios temas en los que Doeg discrepaba de la Torah oral, transmitida de maestro a alumno, en que su gran intelecto le dictaba una interpretación diferente y no podía aceptar, su intelecto no podía aceptar la versión de la tradición oral. Uno de los puntos en que no estaba de acuerdo con la Torah oral, uno de los puntos, ya lo conocemos, es el significado de los versículos del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 22, que hablan de la prohibición de que los moabitas y amonitas entren en la asamblea. Según la tradición oral, se refieren solo a los varones, que les está prohibido a los varones de Moab y de Amón que se casen con mujeres israelitas. Doeg extendía la prohibición también a las mujeres. También las mujeres moabitas y amonitas les está prohibido casarse con hombres, con varones de Israel. Esto es el primer punto que ya lo conocemos. Un segundo punto es el que veremos en este capítulo. David consulta a Ahimelech, el sumo sacerdote, como había ya hecho muchas veces antes de salir en campaña. ¿Qué ocurre exactamente en esta consulta? ¿Cómo se lleva a cabo? Veremos los dos puntos de vista a continuación, si Dios quiere, no en este capítulo, sino en otro que viene a continuación. Pero conviene tener en cuenta que tenemos aquí un problema. Son dos cosas diferentes. Soy Francesc. De esto, si quieres, hablaremos en otra ocasión. No tengo tiempo ahora para esto. Veamos de momento aquí lo que dice el texto en que estamos viendo. Sí. Ruth era moabita. Poco a poco lo vamos a ver todo esto. No sé si nos va a dar tiempo hoy, pero vaya, lo tendremos. Y David dijo a Ahimelech, versículo 9, ¿no tienes aquí bajo tu mano una lanza o una espada? Vaya pregunta. Por si se ha olvidado, estamos en el tabernáculo, no en un cuartel del ejército. La pregunta viene tan inesperadamente que Ahimelech se queda sin palabra por unos momentos, hasta que recuerda que hay un trofeo dentro del tabernáculo, la espada de Goliat, que el mismo David entregó después de su gran victoria. Recordemos en el capítulo 17 dice que tomó David la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, y sus armas, o sea, las armas del filisteo, las puso en su tienda. Y habíamos entendido que su tienda era la particular de David. Pero si ya eran sedentarios, ¿por qué tiene que mencionar la tienda? Ya es obsoleta, pasada de moda. Por eso dice el Midrash que en realidad se trataba del tabernáculo, la tienda por la que David siente gran atracción, en la que pasa todo el tiempo libre que tiene. Como dice el Salmo 61, habitaré en tu tienda por los siglos, me protegeré en el secreto de tus alas eternamente. Y la prueba está en nuestro versículo.
en que el sacerdote la saca de la tesorería del tabernáculo y se la entrega. O sea que está claro que cuando dice que las armas las puso en su tienda, se refiere a esta tienda de aquí, al tabernáculo. Y ahora viene el sacerdote y saca la espada de la tienda. Es lo que dice aquí en el versículo 10. Entonces el sacerdote dijo: la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Elá, he aquí está envuelta en una ropa tras el efod. Si a ella la tomas, tómala, porque no hay otra fuera de ella en este lugar. Y David dijo: no hay como ella, dámela. ¿Qué significa esto de tras del efod? No indica lugar, que la espada estuviera escondida detrás del efod, sino que indica el tiempo, que fue después de lo ocurrido con el efod. Se refiere a la posibilidad de consultar al Creador por medio del sumo sacerdote, revestido con sus prendas sagradas. Al efod, que es la falda esta amarilla que vemos aquí, al efod estaba unido el joshen, el pectoral, en que estaban las 12 piedras con los nombres de las 12 tribus. El sacerdote se giraba en dirección al Sancta Sanctorum, al lugar donde estaba el arca, y quien quería hacer la pregunta se situaba tras él. La pregunta se hacía en silencio, moviendo los labios pero sin que se oyera nada, como hacemos en la oración de la Amida. Entonces el sacerdote veía lucir algunas letras del Joshen y sabía en qué orden leerlas. La iluminación de las letras era por medio de Urim, luces, y el modo de reconocer el orden se denomina Tumim, perfectos. Era una profecía especial destinada solo a los líderes, el rey, los generales del ejército, y solo para indicaciones muy puntuales y limitadas. La pregunta debía hacerse con claridad y precisión, ya que si la pregunta no era clara, la respuesta tampoco lo sería. Claro que la respuesta podía ser muy clara para quien la había hecho y completamente oscura para el sacerdote, que no sabía de qué se trataba, pues sus oídos no habían captado la pregunta. La pregunta la hacen en silencio. Por lo tanto, el sacerdote no sabe cuál es la pregunta, pero él es el que transmite la respuesta y a veces no entiende lo que dice. Él no hace más que leer lo que le dice el pectoral y transmitirlo en voz alta al que está detrás de él, dándole la respuesta. El sacerdote no se entera de la pregunta, solamente se entera de la respuesta. A veces la respuesta será muy clara para el sacerdote, pero a veces no tendrá ni idea de lo que está hablando. Y esta pregunta debía hacerse, esta petición debía hacerse una sola pregunta cada vez. Pues aunque se hicieran dos a la vez, se recibiría una sola respuesta. Y esto podría confundir a quien las había hecho. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos de las batallas que hubo al final del libro de Shoftim con la tribu de Benjamín. David, después de recibir los panes, hace unas preguntas por medio del efod, por medio del sacerdote, y recibe las respuestas sin que el sacerdote sepa de qué se trata. Ahimelech no sabe cuál ha sido la pregunta de David, ni tampoco entiende las crípticas respuestas que recibe.
y no se le podrá considerar como cómplice de su traición, entre comillas. Y es cuando David le pregunta, ahora ya sin el efod, a continuación, después de estas preguntas que ha hecho por medio de Urim y Tumim, entonces le pregunta si tiene algún arma. Por la lectura sencilla de este capítulo, es casi imposible descubrir todo este proceso de pregunta por medio del Hoshen, pero en el capítulo siguiente veremos una descripción que nos lo confirmará, que nos dirá que eso es exactamente lo que ocurrió y que hay que entender esta expresión de tras el efod de este modo, que tras el efod significa que fue después en tiempo y no después en lugar, después de hacer la pregunta por medio del efod. Versículo 11, perdón. Y se levantó David y huyó aquel día de Shaul y vino a Achish, rey de Gat. Y dijeron los siervos de Achish a él, ¿acaso no es este David el rey de la tierra? ¿Acaso no a él cantaban en las danzas diciendo, hirió Shaul a sus miles y David a sus miríadas? Y puso David estas palabras en su corazón y temió mucho a causa de Achish, rey de Gat. Y cambió su gusto a sus ojos y se enloqueció en sus manos. Y grabó en las puertas de la entrada y bajaba su baba por su barba. Entonces Achish dijo a sus siervos, he aquí, veis su nombre enloquecido, ¿por qué me lo traéis? Alto de locos estoy, que habéis traído a este enloquecerse sobre mí. ¿Acaso este vendrá a mi casa? Y ahora vamos a contestar la pregunta que nos hizo antes Miquel. Vino a Achish, rey de Gat. ¿Está loco? Se va directamente a la boca del lobo. Gat es una de las capitales de los filisteos. Es la ciudad del difunto Goliat. David se va allí ceñido con la espada del decapitado héroe filisteo. Dice el Midrash que grabó con su espada en las puertas de la ciudad que Achish, rey de Gat, era su esclavo de David, y que todos los habitantes de la ciudad eran sus esclavos, y que él era el rey de la tierra. Y como está claro, lo prendieron, lo identificaron, y dijeron, ¿no es este David el que ha derrotado a Goliat? A la pregunta del por qué fue precisamente allí, tenemos una respuesta. David se ha visto obligado a ir allí. Según el Midrash, esta fue su pregunta al sacerdote Ahimelech en el tabernáculo. ¿A dónde debo ir? Aunque hay otro Midrash que lo pinta justo al revés, que no había sido esta la pregunta de David y que el rey, el creador, luego se lo reprocha. Bueno, pero no quiero meterme en este segundo punto de vista. Nos quedamos con el primero. David se había visto obligado a ir allí. De nuevo el Midrash nos completa el panorama. Al llegar David a la ciudad lo encuentran los guardias del rey grabando en las puertas de la ciudad, como hemos visto. Uno de ellos era el hermano de Goliat, que inmediatamente reconoció la espada aún ensangrentada en manos de David. Lo lleva ante el rey, diciendo, este es el que mató a mi hermano, quiero matarlo. Achish era un rey justo, dice el Midrash, y no estaba dispuesto a castigar injustamente a David. ¿Qué quieres?, le dice el rey. Estábamos en guerra y no se le puede acusar de asesinato.
cuando alguien cae en batalla, no se puede acusar al otro de asesinato. Esto no es un asesinato. En hebreo las palabras son muy diferentes, igual que en castellano. Por cierto, que en los 10 mandamientos dice no asesinarás, no dice no matarás, como traducen normalmente en castellano. En hebreo dice no asesinarás. Matar es una cosa y asesinar es otra muy diferente. Entonces, el rey le dice, estábamos en guerra y no se le puede acusar de asesinato. Y entonces el hermano de Goliat dice, si es así, debes levantarte y cederle el trono. ¿No era esta la condición que había? ¿Que los vencidos se convertirían en siervos del vencedor? ¿No es él ahora el rey de la tierra? El rey Achish era justo, pero no tonto. También él tenía sus límites y no estaba dispuesto a renunciar a su trono así por las buenas. Y visto en la disyuntiva, estaba ya dispuesto a matar a David. En aquel momento comenzó David a orar al Creador. Salmo 56. Ya llegaremos luego al 34. De momento estamos en el 56. Así dice, para el vencedor, sobre la paloma silenciosa, lejanos. Michtam de David, al apresarlo los filisteos en Gat. Agráciame, oh Dios, porque me golosea el hombre. Todo el día el guerrero me oprime. Me golosean quienes me ven todo el día, porque muchos pelean por mí en las alturas. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabro su palabra. En Dios confío, no temeré. ¿Qué me hará la carne? Todo el día mis palabras atristan, entristecen. Sobre mí, todos sus pensamientos son para mal. Temen, se esconden, ellos mis pasos guardan, cuando esperan mi alma. Por la iniquidad, arrójalos. En enfado, a pueblos, humilla, oh Señor. Mi errancia has contado tú. Pon mis lágrimas en tu bota. ¿Acaso no están en tu cómputo? Entonces volverán mis enemigos atrás el día en que te llamo. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabo palabra. En el Señor alabo palabra. En Dios confío, no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Sobre ti, oh Dios, están tus votos, te pagaré gracias. Pues tú has librado mi alma de la muerte, ¿acaso no a mis pies del tropiezo? Para andar delante de Dios en la luz de la vida. Un salmo muy interesante en que David apunta a 3 direcciones. A los filisteos en cuyas manos ha caído y que quieren matarlo, a Saúl y sus consejeros que le acechan y le persiguen, y al Creador que le salva de todos estos males. Hay diferencia entre Dios y el Señor. La primera palabra expresa la medida del juicio, o sea, la aparición austera y grave del Creador según el modo más estricto, mientras que la segunda expresa la medida de la bondad y misericordia cuando el Creador te trata bien. En ambos casos, dice David, yo alabaré su palabra, su acción conmigo. En Dios alabo su palabra, en el Señor alabo su palabra. Cuando la gente me tiene envidia por mis éxitos milagrosos y victorias extraordinarias, yo me excuso en el Creador y confío en Él. Me escudo en el Creador y confío en Él. Mis enemigos me golosean, o sea, aspiran tragarme. Se burlan de mis palabras, me causan tristeza. Esperan que yo cometa algún error para echarse sobre mí.
Por culpa de ellos he tenido que alejarme de mi casa y tengo que errar en tierras lejanas. Por culpa de ellos he llenado todo un recipiente de lágrimas, lágrimas de rabia, de tristeza, de miedo. Y tú has recogido todas y cada una de ellas y las guardas y las cuentas como si fueran diamantes, porque me ayudan a tener más confianza en ti. David hace votos, promete que le ofrecerá al Creador sacrificios de gracias. Los sacrificios de gracias se traen solamente cuando ya te has salvado por completo de estos problemas. David aún no se ha salvado de los problemas, aún no puede traer estos sacrificios de gracias, porque pero sabe que al fin y al cabo andará por el sendero de la luz de la vida. Muy bien, entonces vemos aquí que David cae en manos de Achish, el rey de Gat, el filisteo. Y David puso estas palabras en su corazón y temió mucho a causa de Achish, el rey de Gat, y cambió su gusto a sus ojos. ¿Qué es esto de cambiar el gusto? ¿Qué es esto de cambiar el gusto? Significa que cambió su comportamiento, se hizo el loco. El gusto de una persona es el modo en que le captamos, la impresión que nos da. Hay personas que nos gustan más y hay otras que no nos gustan tanto. Dice el Midrash que David se había quejado ante el Creador en tiempos pasados por la existencia de los locos. ¿Para qué los has creado? La gente se burla de ellos. Tienen mal aspecto, con la baba que les cae de la boca medio abierta, rasgando su ropa, tumbándose en cualquier lugar. ¿Por qué tiene que haber algo así en el mundo? Le dijo el Creador, por tu vida, que un día lo necesitarás. Y cuando los filisteos lo atraparon a la entrada de Gat y lo llevaron en presencia del rey, supo que si no se hacía el loco, lo matarían. El rey Achish, frente al argumento del hermano de Goliat, está dispuesto a matar a su prisionero y David en este momento se hace el loco y empieza a gritar diciendo que Achish es su esclavo y que le debe dinero. El Midrash añade que la hija de Achish estaba loca y gritaba desde dentro de la casa y David gritaba desde afuera. Y Achish dijo a sus siervos, falto de locos estoy, que habéis traído también a este a enloquecerse sobre mí. Ya tengo locos en casa, no necesito uno más. El Midrash lo dice, no el texto bíblico. El Midrash lo dice basándose en esto, porque esto es un caso extraño. Hay una insinuación un poco más clara en otro lugar, que ya os la traeré en otro lugar, porque David se quejó de tres cosas diferentes. Y en las tres cosas diferentes recibe su respuesta, y esta es solamente una de ellas. Vamos a ver las otras a continuación, y entonces explicaré un poco mejor de dónde se sonsaca esta insinuación. Bueno, entonces David se ha hecho el loco. Para los filisteos era un oprobio que un héroe, una persona con fama de buen guerrero, matara a un loco, para que no dijeran que solo sabe matar a pobres desamparados. Por lo tanto, la solución de Achish fue expulsar a David y dejarlo libre. Achish, rey de los filisteos, recibe en el libro de los Salmos el sobrenombre de Avimelech, el nombre de su dinastía ya desde tiempos de Abraham, al igual que los reyes egipcios recibían el sobrenombre de Faraón.
El Salmo 34 comienza con las palabras de David al cambiar su gusto ante Abimelech y lo expulsó y se fue. Es un salmo ordenado según las 22 letras del alefato hebreo. Aquí he puesto esto al revés. En que la letra Vav queda engullida dentro del versículo 6 y acaba con un versículo en que se añade de nuevo la letra P, para no acabar de un modo negativo. No, Ahimelech y Avimelech, no confundir entre estos dos personajes. Ahora estamos hablando de Avimelech. Como muchos de los salmos, es difícil entender a primera vista la relación directa con el título que lleva y es necesario profundizar mucho en el texto para ver la reciprocidad que expresan sus versículos y por lo tanto no lo vamos a hacer aquí. De todos modos, el paso de David por el territorio filisteo es enigmático y veremos qué ocurre a continuación con esto. No es el único paso que da por ahí. Luego, más adelante, volverá a tierras de los filisteos. Pero mientras tanto, se nos ha acabado el tiempo y se nos ha acabado también el capítulo. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí y la semana que viene, si Dios quiere, seguiremos con el capítulo 22. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Buenas noches a todos. Y buena semana. Shalom, shalom, gracias. Shalom, buenas noches. Gracias por vuestros comentarios también. Son importantes.